Pues gracias, Presidenta María Ana Gómez del Campo. Saludo la presencia del Secretario de Energía, licenciado Pedro Joaquín Codwell, del doctor Mischmacher, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del doctor José Antonio González Anaya, Director General de Petróleos Mexicanos, y del doctor Jaime Francisco Hernández Martínez, Director de la Comisión Federal de Electricidad. Muchísimas gracias. Les doy la más cordial bienvenida al Senado de la República, a este recinto para abordar un tema que no solamente es de particular importancia para los hogares de nuestro país, sino también para quienes apoyamos la reforma energética. La correcta implementación de esta reforma es una importante oportunidad para contribuir de manera decidida al crecimiento de nuestra economía, para generar las condiciones para pasar de mercados en los cuales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad eran los únicos que podían participar a mercados en competencia con una diversidad de actores. En nuestra bancada privilegiamos el diálogo constructivo con todas y todos los sectores de la población, de ahí que consideramos que esta es una buena oportunidad para tomar el pulso a cómo vamos con la implementación de la reforma energética, con los funcionarios que directamente son responsables de ella. Me gustaría en particular referirme al tema de las tarifas de electricidad. No tengo que recordarles que la electricidad es uno de los principales insumos de la pequeña, mediana y de la gran industria, así como de los comercios. Por lo tanto, su costo es algo que día a día les preocupa a todos los sectores productivos. Pero en mi bancada estamos convencidos que la única solución a tener tarifas eléctricas bajas es generar las condiciones para que el mayor número de sectores participe en las distintas actividades para suministrar de electricidad a la industria y al comercio. Con la reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad dejó de ser una empresa de electricidad para convertirse en una empresa de energía. Esta es precisamente la configuración de muchas compañías similares a la CFE, que se tienen en el mundo y que su esquema es muy exitoso. Como consecuencia de esto, la Comisión Federal de Electricidad tiene ahora la posibilidad de comercializar combustibles, lo cual abrirá una nueva oportunidad de negocios para esta empresa. No obstante, es evidente que la generación y comercialización de energía eléctrica seguirá siendo para los sectores fundamentales necesaria, ante la llegada de nuevos competidores nacionales y extranjeros. Y mi pregunta es, ¿qué está haciendo en este momento y a corto plazo la Comisión Federal de Electricidad para ofrecer tarifas eléctricas más baratas para el sector industrial, comercial, doméstico y así como para mantener a sus clientes? Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, senadora, por su intervención. Pasamos a la intervención de la diputada Citlali Ceja, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada. Sí, con su venia, presidenta. Primero que nada, reconocer el que estemos aquí, legisladores, en coordinación con la parte administrativa. Yo creo que esto fortalece y le da mayor certidumbre a todos los mexicanos y a los que nos están viendo, pues que el mayor interés que hoy tenemos todos es escucharlos y tener estas dos visiones, estas dos versiones, y que yo considero los comentarios y aportaciones de cada uno de los titulares han sido las más convenientes. Por mi parte, sabemos que la calidad del aire se ha visto afectada y son diferentes fuentes las contaminantes, entre las que podemos mencionar la calidad de la gasolina. Por tal motivo yo quiero preguntar, ¿qué está haciendo Pemex en términos de la calidad de los combustibles? Esta pregunta es para el doctor José Antonio González. Y la siguiente pregunta es, yo pediría que pudieran poner en contexto cuáles han sido los incrementos que han tenido las gasolinas en los últimos 15 años y cuál es el pronóstico de este precio derivado de la reforma energética. Esas serían mis preguntas y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Citlali Ceja. Pasaríamos con la intervención del senador Manuel Cavazos. Adelante, senador.
Muchas gracias. Me sumo a la bienvenida a este diálogo, a este intercambio que nos permite tener información valiosa, actualizada, completa, pormenorizada, pertinente. Y conviene recordar, para empezar, que la reforma energética es una reforma estructural, no es coyuntural, es de largo plazo, no es de corto plazo. Tratar de juzgarla con datos de corto. La intervención del senador Manuel Cavazos. Adelante, senador. Muchas gracias. Me sumo a la bienvenida a este diálogo, a este intercambio que nos permite tener información valiosa, actualizada, completa, pormenorizada, pertinente. Y conviene recordar, para empezar, que la reforma energética es una reforma estructural, no es coyuntural, es de largo plazo, no es de corto plazo. Tratar de juzgarla con datos de corto, con resultados de corto plazo, es no entender de qué estamos hablando. Y de ahí brincarnos a la conclusión de que es una reforma fallida, es, para decirlo menos, un despropósito desorbitado. Por eso, cuando se habla de que la reforma propuso que no aumentarían los precios, que aumentaría el empleo, primero, lo hizo a largo plazo y tenemos que juzgarla a largo plazo. Y por eso, cuando hablamos de precios, pues tenemos que ver lo que aquí se habló de la banda. La banda es precisamente para que esos precios no se desfasen, sigan una tendencia, una franca estable y estabilizadora, y por eso es que no debemos sentirnos sorprendidos, porque esta fórmula la aprobamos en la Ley de Ingresos del año pasado y se nos dijo, es -3, +3, con la posibilidad de que si en los primeros meses baja 3 a su franja mínima y en los siguientes meses, por la estacionalidad propia y de los vecinos, puede subir de la mínima a la máxima, y alguien diría, pues ya subió 6, es el máximo maximorum, no puede pasar de allí, y se da solo en los casos extremos en que bajó primero al límite mínimo y subió después al límite superior. Pero eso se llama estabilidad de precios, no descomposición de la estructura de los precios. Y por otro lado, conviene recordar lo que se nos dijo aquí de la banda. No se tomó o no se apostó a lo recaudatorio, porque la fórmula no solamente incluye impuestos, IEPS e IVA, no. También incluye precios de referencia que incluyen los efectos de la devaluación, porque son precios de referencia en dólares que se traducen a pesos, y a la hora de investigar qué pasa con el precio que pagamos en pesos, tenemos que incluir el efecto de la devaluación. Y aquí me gustaría que el licenciado Mesmacher profundizara en el tema, porque dejó fuera este efecto que es el de la devaluación, no porque Hacienda tenga que ver en la fijación del tipo de cambio, sino porque no es ningún desdoro
que en un tipo de cambio con régimen flotante, pues fluctúe el tipo de cambio. Nos dice, no aumentó el empleo. Aquí hay que aplicar una técnica que se llama ceteris paribus. Alguien aquí decía que la economía, los efectos no son técnicos, son económicos. La economía es una técnica al servicio de la política. Y en términos técnicos, hay algo que en economía se llama ceteris paribus, hay que aislar los efectos. Es cierto, hay que ver los efectos de los ajustes que ha traído consigo la reforma energética, y se habló de que iba a haber ajustes en Pemex, de que iba a haber ajustes en la CFE, transitorios, para luego entrar a la senda de largo plazo, donde actuarían ya como EPS, es decir, empresas públicas del Estado. Y esos ajustes en el corto plazo necesariamente implican efectos como los que estamos viendo, que no deben llamarnos a sorpresa. De manera que decir que la reforma falló porque han aumentado algunos precios, porque no ha aumentado el empleo en algunos lugares, es, para decir lo menos, un análisis parcial, fragmentado, que no conduce a sanas políticas de Estado. A mí no me gusta el término de políticas públicas porque pues es un pleonasmo, es un hipérbato. Pues todas las políticas son públicas porque la polis no es más que el Estado. Entonces las políticas públicas son políticas políticas. Las políticas de Estado, las políticas de la polis, pues tienen que verse en este contexto de largo plazo para emitir un juicio que tal vez es demasiado prematuro para emitirlo para cualquier reforma estructural. Yo recuerdo que a Deng Xiaoping, que lo invitaron en 1979 a la celebración de 200 años de la Revolución Francesa, le pidieron que emitiera un juicio sobre la Revolución Francesa y él dijo, es demasiado prematuro para emitir un juicio. Y aquí, a 2 años, no 200, estamos emitiendo juicios de reformas fallidas, incompletas, distorsionadas, etcétera, etcétera. Por otro lado, conviene recordar lo que técnicamente en política económica o en técnica económica se llama estructura de los rezagos. Cuando se toma una decisión, el efecto no es inmediato. El efecto toma tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Depende de qué política, depende de qué variables se estén ajustando, y si no se toma en cuenta la estructura de los rezagos, pues llegamos a opiniones, a juicios que llevan internamente una falla. La otra pregunta de si le estamos aceptando a lo recaudatorio, no se le está aceptando a lo recaudatorio, ya se les dijo 1000 veces a través de la forma, y sin embargo insisten en que se le está apostando a lo recaudatorio. Entonces nos hacemos la pregunta de que qué buscamos con estas reuniones, si la verdad o que los hechos se ajusten a nuestra posición política, porque cuando los hechos no se ajusten a la posición política, pues obviamente genera críticas en gran medida desmesuradas. Y también nos preguntan por aquí que esto va a tener efectos en cascada y va a producir inflación y que es inflacionario. Pues hay que partir de la definición de inflación. La inflación es un aumento generalizado y sostenido en el nivel general de precios. ¿Sostenido por cuánto tiempo? Cuando menos por 4 trimestres. ¿Y de qué depende que se sostenga? Depende de que el Banco de México lo financie a través de emisión de oferta monetaria, y el Banco de México tiene metas muy claras de oferta monetaria que no van a financiar estos aumentos, y no va a haber ese temido efecto en la inflación. Estos elementos técnicos, pues obviamente nos ayudan a perfilar políticas de Estado, porque si no tenemos estos elementos técnicos, pues las políticas serán, ahora sí, fallidas por vicio de origen. Y finalmente, revanchismo electoral. Ya se les dijo que hubo un efecto estacional que se da en agosto.
No se aumentó en junio, se aumentó en agosto, porque entonces quisieron vengarse del pueblo que les volteó la espalda. No hay tal cosa. No hay más que un efecto estacional en una fórmula que lo prevé. Por eso las bandas. De manera que, por su atención, muchas gracias. Implícitamente hay una pregunta para cada uno de ustedes y yo sé que su fina sensibilidad las va a encontrar. Muchas gracias.